primero que nada, buenas tardes, profesor. Me presento, soy Giovanna Mares, mi compañera Dinora Miranda y nuestro compañero Sergio Martínez del campus San Quintín. Este es un proyecto por parte de la Escuela de la materia de Psicología de la Salud que nos imparte la profesora Kenia y consiste más que nada en la promoción de la salud. Nosotros hemos escogido el tema de la salud en adultos mayores, y nos gustaría que nos hablara un poco sobre este tema. Bueno, pues mi nombre está muy difícil, ya lo saben ustedes. Es Nimrod Alfazad Hernández Flores, no es mi nombre completo. Soy licenciado en psicología, tengo una especialidad en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y pues tengo la maestría en neuropsicología. Entonces, por ese lado es que comprendo un poquito más toda la dinámica del desarrollo y lo que converge ya con el adulto mayor, ¿no? Y bueno, pues yo también soy docente del CUT. Me presento ahí también con las materias normalmente que son recargadas hacia el aspecto neuroanatómico. Pero pues también tengo ahí mis pacientes esporádicamente, aunque ahorita no, porque pues estamos con la contingencia, ¿no? Entonces nos está limitando. Pero también trabajo de forma individual con pacientes, por lo que también he obtenido la experiencia de trabajar con adultos mayores. Muy bien, muy buen tema. La salud del adulto mayor, ¿desde qué perspectiva? ¿Psicología, neuro, cómo? Díganme, ¿por dónde guiarme? Desde ambas. Desde ambas. Si es posible. Va. Muy bien. Qué bueno que hablan del adulto mayor, ya que lamentablemente ellos son los que menos información se suele presentar. Si ustedes van a buscar en documentos, hacen más énfasis con los adolescentes, con la niñez, con el adulto joven, y los adultos mayores casi siempre son un poquito más desplazados. No quiere decir que no hay información, que no hay nadie que se enfoque en ello. Sí lo hay. El aspecto de la geriatría está señalada en estas situaciones, pero en la psicología creo que sí nos falta un poquitito más de énfasis. Desde mi perspectiva, pues les voy a plantear dos dinámicas, la de psicología y la de neuropsicología, ¿no? ¿Cómo se manejarían ambos lineamientos para el punto de la geriatría, en este caso? Vaya, el desgaste que se puede presentar en una persona adulta mayor es, de cierta forma, un apartado normal del ser humano. Vamos creciendo, nos vamos desarrollando y vaya, en algún momento va a haber un declive, tanto en la parte cognitiva como en la parte física y por supuesto todo lo que conlleva a la relación mental, ¿no? El desgaste, vaya, está apropiado o no hay un parámetro concreto de, bueno, tienes 30 y tantos, tienes 40 y tantos, 50 y tantos y vas a tener este desgaste específico. No es así, ya que hay muchas variables. Influye tu estilo de vida, tu tipo de alimentación, tu actividad también, claro. Y más apegado al aspecto de la psicología, vaya, pues la subsecuencia o la continuidad que le das a tus apartados de ejercicios mentales, ¿no? Es decir, al final no es que porque tengas una edad adulta mayor, ya es obligatorio que vas a tener deficiencias mentales o cognitivas, como mucha gente lo plantea. No es necesariamente así. Miren, vamos a plantear esta dinámica entendiendo que la niñez y el adulto mayor tienen unas características que son muy señaladas. Se sabe que el niño, el adolescente, tienen una etapa de dinamismo, ¿no? Donde están adquiriendo información, van aumentando su proceso sináptico, van adquiriendo y aumentando sus habilidades y destrezas, no solo de ejecución motora, no solo de comportamiento, sino también de relación con la sociedad, o sea, con un entorno de interacción. Entonces, ese apartado del dinamismo está arraigado les digo, la etapa inicial de cualquier persona. Ahora, en el caso del adulto, pues juega una dinámica o una funcionalidad más estática. Aquí viene lo curioso.
El apartado estático de una persona, de un sujeto, de un individuo, está arraigado directamente en el aprendizaje dinámico que tuvo un niño. Es decir, que la conducta actual y finiquita de una persona adulta mayor tiene mucha dirección con lo que aprendió durante toda su infancia, su adolescencia y su edad adulto joven, ¿no? Y ya llega a una parte concreta que sería el apartado estático. Hay alguna pequeña énfasis y un paréntesis. Lo estático no quiere decir que ya no siga avanzando, que no siga aprendiendo, que no siga expandiendo la información. Sí ocurre, pero digamos que es en menor escala. En comparación de un niño que tiene una actividad dinámica y constante de aprendizaje y este repercute en su conducta, en el adulto ya tiene una dinámica más propia, más tranquila, más lenta, debido al mismo deterioro que se va acumulando pues, con el pasar de los años, ¿no? Que eso nos va a ocurrir a todos. Entonces, entendiendo este apartado de la parte dinámica y la parte estática entre un adulto mayor y un niño, un adolescente, podemos hacer ya una señalización de las problemáticas, los trastornos, las deficiencias que aparecen en los adultos mayores. Los más recurrentes pues, van a ser una variable de trastornos, por ejemplo, las demencias. Las demencias que se van ligando al mismo deterioro de la función neuronal, ¿no? Y del apartado psicológico. De ahí que de repente empiezan a aparecer problemas atencionales o de memoria que están relacionados con las demencias. Que mamá, papá te diga, a ver tú, Juanito, Pedrito, tú cómo te llames, ¿no? Que tardan un poquito más en obtener la información objetiva. O que ya no puedan recordar tan fácilmente información que vaya que manejan en su estado de memoria, les cuesta un poquito más de trabajo. O personas que quieren aprender nuevas funciones como un idioma, como a cocinar sus nuevos platillos, en una edad adulta se les complica un poquito más por el mismo desgaste que conlleva, les digo, la parte neurológica. La geriatría, entonces, relacionada con la psicología, es muy importante, muy importante hacer un énfasis por diversas situaciones que van ocurriendo en esta etapa final, si quieren llamarle final de nuestras vidas, ¿no? Y yo lo voy a partir en 3 apartados que creo que son muy importantes para el punto del adulto mayor. Número 1, su incidencia, su estado incidente. ¿A qué me refiero con la incidencia? Los trastornos y las presentaciones patológicas que tiene una persona a una edad adulta tienen un alto nivel de estadístico continuo, es decir, personas que, por ejemplo, en México con nuestro nivel alimenticio, bueno, nuestras costumbres alimenticias, nuestros hábitos alimenticios, al final tienen una repercusión directa con los procesos mentales, con el aspecto mental de las personas adultas mayores. Entonces, imaginemos una persona que durante toda su vida estuvo teniendo problemas alimenticios, sabiendo que en México pues tenemos una alimentación muy diversa, pero sí está un poquito, vaya, fuera de la sanidad que deberíamos de llevar por las sales, los azúcares, grasas, etcétera, ¿no? Entonces la repercusión no sucede, no siempre, claro que sí va a haber excepciones, o la repercusión mental con respecto a los procesos de psicología, casi siempre suelen aparecer ya en la etapa adulta mayor y teniendo una relación con otro tipo de enfermedades físicas, como hipertensión, como diabetes, como otra serie de muchas enfermedades que ya pueden que tener una conexión o no con lo que yo les comentaba, ¿no? Como demencias, como amnesias, como todo ese tipo de enfermedades que pueden aparecer en la etapa final de nuestras vidas, en la edad adulta. Y bueno, entonces el primer punto, ese sería el que yo señalaría con la continuidad de esta situación. Por el punto número 2, y ese sí me atrevo a hacerle mucho énfasis, personas que tuvieron algún evento cerebrovascular o algún evento
un infarto al miocardio, personas que ya tocaron quirófanos, que ya tocaron estancias de emergencia. Las secuelas mentales, la secuela psicológica en estas personas es algo que tenemos que tomar en cuenta y observar con énfasis. Revisemos, es también un apartado muy importante a estadística, ya que la mayoría de las personas, adultos mayores que han sufrido un infarto, ya sean las modalidades de cerebral o miocardio, viven con miedo, vaya, porque saben que hay una constante que se puede repetir en cualquier momento y no hay una atención en los hospitales como tal. Sí, sale adelante, sí le dicen hay una mejoría física, bueno, te vamos a poner a lo mejor algún medicamento nuevo, te vamos a poner quizás un marcapasos para que continúes, pero el aspecto mental no tiene un seguimiento. Y estas personas pues viven con miedo, con una mala experiencia, con una situación vaya que no los deja tener una constancia mental dentro de la sanidad, vaya. Entonces ese punto para mí es importante que también lo tomen en cuenta para se, se pueda comprender como población, ya que muchos ignoramos esta situación. No puedo culpar yo a la gente cuando de repente llegan y me dicen alguna situación, porque en realidad no tenemos la información a la mano, no contamos con esa extensión de la información que nos hable sobre cómo platicar, cómo tratar al adulto mayor, cómo guiarnos, pensando en la psicología, ¿no? Sí pensamos en otras cosas, pero no exactamente en cómo manejar este proceso mental cuando una persona tiene un evento de esta situación. Y bueno, ese sería el punto 2, hablando en relación de los 3 que les presento. Y el tercero y el más terrible y el más triste, por así decirlo, la red de apoyo familiar. La ausencia de los familiares hacia las personas adultas mayores tiene un alto índice, muy, muy llamativo, es muy notorio y es muy, muy grave esta situación, ¿no? Abuelitos, abuelitas que viven en un estado de abandono, ya que sus familiares cercanos pues los desplazan o ya no hay una comunicación constante. Entonces, imaginemos a a estas personas, ¿no? Que toda su vida, a lo mejor acompañando a sus hijos, quizás nietos, estos crecen y de repente ya no hay un contacto, pues se generan muchas circunstancias ahí que afectan la psique de estas personas adultas, ¿no? Periodos de depresión quizás, se pierde quizás la motivación de seguir viviendo, por lo tanto pues ya están solos. Las complicaciones que también traen el aspecto de mantenerse, de alimentarse, de vestirse. Entonces, toda esta situación del abandono familiar con respecto a la red de apoyo es algo que también tenemos que mencionar y hacer mucho énfasis. Eso creo que en comparación de los otros dos que mencioné, este sería el prioritario, el urgente, el estado ya más inmediato a considerar con respecto a la psicología. Y lamentablemente la mayoría de los especialistas, no es que no trabajemos con adultos mayores, pero la disposición hacia ellos es más compleja que con un adolescente o con un adulto, les digo, ya que se busca más apoyo para ellos que para los adultos mayores. Y a eso agrégale también que pues es un poquito más complicado trabajar con adultos mayores, por lo mismo que les comento, que ya tienen pues un estado más estático en lo mental, un estado más recurrente, ya interiorizaron algunas ideas, ya interiorizaron algunas conductas que las arraigaron durante toda su vida. Entonces sí se complica un poquito la dinámica, pero pues también deben de tener su tiempo, ¿no? Y su espacio y dedicarnos también como psicólogos a tratar de apoyar en esta situación que sí creo que está más abandonada con respecto al resto de las áreas de la psicología. Entonces creo que esas 3 líneas, esos 3 apartados, les comento, para mí serían muy importantes y muy relevantes que la población en general las conozca y que sepa a quién dirigirse también. Bueno, para empezar, que sepa qué ocurre, ¿no?
que pueda identificar qué es exactamente lo que yo debo de ver con mi persona adulta mayor, que es integrante de mi familia, para poder de ahí partir, buscar ayuda si es que se necesita, o si no la necesito aún, pues cómo puedo identificar alguna deficiencia, alguna circunstancia, para que la calidad de esa persona adulto mayor pues sea más funcional, vaya, óptima, que sea muy adecuada. Entonces sí, esos tres apartados para mí son muy relevantes, muy importantes, y eso es una conexión directa con la psicología. Con respecto a la neuropsicología, pues está ligado de alguna manera, ya que sigue siendo psicología, pero sí aparecen muchos enemigos públicos que tenemos en la neuro. El más abundante y el más enemigo número uno sería pues la demencia tipo Alzheimer, por ejemplo. Es así en nuestro archienemigo porque es la que tratamos de manejarla de alguna manera, de combatirla, pero vaya, es complicado, ya que este tipo de enfermedad, este tipo de trastorno, pues tiene sus características de que no, para empezar, no tiene cura, ¿no? Segundo, pues merma los procesos cognitivos, merma las funciones ejecutivas de las personas. Entonces, es una enfermedad muy fuerte, vaya, muy complicada, muy compleja de tratar y comprender, pero eso se puede prevenir, o sea, puede haber una prevención, porque una vez que ya tienes la deficiencia del Alzheimer, el tipo hablando de ella, es complicado. Y hago énfasis en la demencia tipo Alzheimer porque, vuelvo a insistir, es la más grande, nuestro archienemigo más supremo, ya que los otros tipos de demencia no es que no sean tan graves, pero digamos que este es el peor porque te quita muchísimas funciones. Y donde llega a representarse el Alzheimer, la demencia tipo Alzheimer, es exactamente en la edad adulta. Hay excepciones, hay variables donde en los jóvenes también se debe presentar, pero normalmente este va a aparecer ya en la etapa adulta mayor. Por lo mismo que les hago mención, ¿no?, del desgaste neuronal, el deterioro cognitivo, que las personas de repente se vuelven sedentarias, que no hay un ejercicio mental constante, y bueno, todo eso se va congregando y va facilitando que otras enfermedades o diversos trastornos vayan apareciendo. Entonces sí es una parte también a señalar. Vuelvo a insistir, desde el punto de vista de la neuropsicología, la prevención, creo que la prevención se tendría que aumentar en México, en toda la población del mundo, ¿no? Pero pues estamos hablando de México. México necesita crear programas, México necesita crear una extensión de cómo funcionamos mentalmente y cómo nos vamos a desgastar. Y bueno, y cuando lleguemos a ese punto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para prevenir, obtener todos esos tipos de trastornos que se nos presentan en las etapas finales en la edad adulta, ¿no? Entonces los programas de prevención creo que juegan un papel muy importante. Porque si le preguntamos a la población, oye, ¿sabes qué es Alzheimer? Sí, lo he escuchado, ¿no? Sí, lo he escuchado. Personas que ya no se acuerdan de algunas cosas. Pero bueno, esa es una característica nada más del Alzheimer. En realidad hay muchísimas más. Y las conoce la población, lamentablemente, vuelvo a remarcarlo, pues no. De hecho, no lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Y bueno, entonces eso será una parte muy nutriente para que la sociedad y los integrantes, los ciudadanos, comprendamos cómo prevenir, ya que en comparación con las enfermedades de carácter físico, orgánicamente hablando, pues digamos que son un poquito más fáciles de identificar con sus síndromes y síntomas, o con sus signos y síntomas, que terminan en síndrome, que las mentales, ya que las mentales pues, son más complejas. Tienen que cubrir ciertas características, se tienen que hacer todo el proceso de evaluación, y como muchas enfermedades de carácter mental tienen una relación muy estrecha, pues ahí puede haber una parte complicadita para poder entenderlas, ¿no? Pero al final de todo volvemos exactamente a lo mismo. La prevención siempre va a ser lo más adecuado. Porque esta parte, vaya, pues
nos podría ayudar muchísimo a que la población que sufre de algún trastorno, alguna deficiencia, pues vaya, disminuya. Y esa estadística pues baje notoriamente, ¿no? Para que sea una mejor sociedad y una mejor funcionalidad para todos. Así la cosa. ¿Qué más? ¿O hay otra preguntita? Hola, maestro, buenos días. Tardes, perdón. Hola, tardes. Como presentó mi compañera, yo soy aquí del campus San Quintín y es un gusto conocerlo antes que nada. Ok, gracias. Igualmente. Ahorita me parece muy importante y muy interesante lo que está comentando desde la perspectiva de la psicología y desde la que es la neurología. Mencionaba, por ejemplo, en el área de lo que es psicología, de como un estado estático, y también mencionaba que no hay como que una edad que decimos, no, pues de tal edad entran a este estado, sino que pues todo depende del estilo de vida que nosotros llevamos, ¿no? Pero más o menos en nuestro país, no sé si habrá como una estadística que nos marque como más o menos una edad donde se empieza a aparecer este como tipo de estados estáticos que mencionó usted. Ok. Sí, sí hay una norma, hay un número, pero es un número que se presenta con sus variables, como cualquier característica de la psicología. Entendamos entonces que, por ejemplo, el desarrollo neuronal, donde ya llega a su clímax, el estado máximo de procesos sinápticos de carácter mental, es un estimado de los 21 años, ¿no? Es un aprox. Y sabiendo que el desarrollo neuronal cuando llega a su clímax no es que el cerebro ya creció hasta donde tenía que crecer. No, lo confunden. El desarrollo neuronal está señalado en la madurez sináptica, es decir, cuánta actividad neuronal entre neuronas, vaya. Entre mayor hay, pues es mejor la calidad de la funcionalidad del cerebro. Y este a su vez, pues genera una mejor proceso conductual, una mejor funcionalidad como tal. Entonces, digamos que el número que se estandariza para tener un apartado de comprensión de madurez cerebral es a los 21 años aproximadamente. Es una variable. De ahí que varios países como Estados Unidos, como no recuerdo qué más, pero que el consumo de ciertas drogas pues es legalizado hasta esa edad, para no tener una afectación previa, ¿no? Como en el caso de México, que es a los 18, bueno, pues en otros países lo tratan de llevar un poquito más arriba. Ahora, lo que también se presenta como el declive neuronal, que es cuando, supongamos que a los 21 años es cuando llega el clímax, llega la madurez, y tienes hasta los 35 años aproximadamente para tener una funcionalidad óptima. A los 35 años es donde empieza la otra variable, donde empieza el declive neuronal, ¿no? Empieza la caidita, y ahí sí depende totalmente de tu estilo de vida, de si tienes o no enfermedades, de si eres o no activo con ejercicio, de que si eres de consumir muchos azúcares, muchas grasas. Ahí te va a cobrar, digamos, en términos coloquiales, la factura, ¿no? Y el desgaste está señalado totalmente o recargado totalmente a ese estilo de vida. Entonces, supongamos que dos personas, se nos presentan dos pacientes con la misma edad, 35 años, y bueno, puedes notar la diferencia en una persona que tuvo una vida sedentaria, que tuvo una alimentación muy errática en nutrientes, que tuvo desvelos constantes, etc. Contra una persona que todo lo contrario, ¿no? Con actividad física muy buena, con cuidado nutricional, etc. Y se va a notar, ¿no? Se va a notar la diferencia en el desgaste de la persona que tiene los malos hábitos con la que sí los tiene. Claro que hay que considerar muchísimos más factores, ¿no? El entorno, la genética, influyen bastantes situaciones, pero si nos enfocamos nada más específicamente en los estilos de vida, individualizándolos, sí va a haber una repercusión muy notoria, vuelvo a repetirlo, en la persona que tuvo un cuidado versus la que no lo tuvo para nada, ¿no? Entonces a los 35 años digamos que empieza el declive con la variable de que te puede
ser muy severa o muy leve, dependiendo de muchísimas características, como ya lo dije, ¿no? La genética, la interacción familiar, etcétera. Y bueno, ya de ahí en adelante es donde empiezan a aparecer estas situaciones. A los 65 años se supone que ya la edad adulta, la edad máxima dentro de las categorías de las edades, y ahí es donde ya aparece realmente todas las consecuencias o todas las secuelas. No quiere decir que ocupas hasta los 65 llegar para que ocurra algo, no. Pero normalmente ahí es donde ya está todo presentado, ¿no? Las demencias, las amnesias, las hipertensiones aumentan, las diabetes aparecen y se multiplican, se complican, mejor dicho, etc. Entonces, si lo que buscamos son números para poder medio acomodar la estandarización estadística, a los 21 años sería la primera etapa de madurez, a los 35 sería todo ese rango, ahí empieza el declive, y de los 35 a los 65 será el rango de deterioro, por así decirlo, ¿no? Y ya quedaría de los 65 al resto de la vida, pues ese declive mucho más pronunciado. Sí. Pero recuerden que no somos robots, somos organismos, por lo tanto está bien complicado poner un número así exactito, ¿no? Está muy difícil. Ok. Ok, maestro, gracias. No sé si mis compañeras quieran hacer alguna otra pregunta. A ver. Yo estuve leyendo algunos artículos y pues no encontré muchos, ¿no? No hay mucha información acerca de este tema, pero en todos los que estuve leyendo encontré que decía que se solían confundir mucho los signos y síntomas que presentaban estas personas mayores de algún posible trastorno mental con el deterioro normal que se produce a esta edad. Entonces, si ya para los profesionales de la salud es difícil detectarlos porque se confunden con esta parte, pues me imagino que para los familiares es aún más complicado. ¿De qué manera se podría diferenciar eso? O sea, el deterioro normal con algún posible trastorno. Es muy buena pregunta. Mira, el deterioro normal, eso vuelvo a insistir, nos va a ocurrir a todos. Lo único que varía es qué tanto nos va a ocurrir, ¿no? Pero de qué va a ocurrir, va a ocurrir. Hay tipos, hay niveles de deterioro, desde la etapa leve, moderada, a la profunda y a la tipo más grave, que serían ya una demencia. Entonces hay características estandarizadas de cómo evaluar a un paciente adulto mayor. Vaya, lo que yo les comenté hace rato, no porque se quiere referir a ti y menciona primero a todos tus hermanos o primos para llegar a tu nombre, no quiere decir que ya tengas una deficiencia o un trastorno, pero ya es una señal de que hay un deterioro. Ya le cuesta más trabajo evocar y recuperar esa información tan fácil, ¿no? Como lo haríamos el resto de la población con una función ordinaria y normal. Es muy complicado realmente, es muy difícil tener las características así específicas para poder decir, bueno, esta persona ya tiene un trastorno, una deficiencia, y esta persona tiene un deterioro normal. Las pautas técnicamente están ligadas al conocimiento del profesional, en este caso los psicólogos, a la entrevista que tú aplicas con el paciente y a la relación que conectas con pruebas, no solo psicológicas, también por ejemplo un electroencefalograma o un electrocardiograma, o los niveles de azúcares. O sea, técnicamente el psicólogo en algún momento tiene que tener esa conexión con la medicina para comprender todas estas situaciones. Porque a lo mejor el paciente tiene alguna deficiencia, por ejemplo, imaginemos que nos canalizan a un pacientito, una persona de la tercera edad, ¿no? Y nos dicen, ¿saben qué? Esta persona ya continuamente va caminando y choca con alguna pared. Sí, como que ya tiene alguna deficiencia cognitiva que le impide, vaya, hacer el análisis visoespacial y pues está chocando en todos lados. Y bueno, le haces una revisión ahí en su evaluación y te das cuenta que no hay un problema
literalmente en este apartado de control visoespacial, sino que cuando haces la revisión de la historia de vida te das cuenta que la persona tiene a lo mejor hipertensión. Y bueno, a ver, deja ver la hipertensión, ¿desde cuándo la tiene? No, pues ya tiene unos 20 años con hipertensión, ¿no? Ok. Y ya revisas, tiene continuidad con sus medicamentos, pues te das cuenta que a lo mejor no, o parcialmente, ¿no? Y bueno, la hipertensión entonces ya sabemos que puede interactuar en los ámbitos visuales. A lo mejor la personita pues anda chocando en todos lados, no porque tenga una deficiencia psicológica o neuronal, si nada más o algo tan simple como que le faltan unos lentecitos, ya que tiene una deficiencia visual arraigada a la hipertensión. Y bueno, se le ponen sus lentecitos y se descarta un trastorno de características visoespaciales. Entonces, si te fijas, o si se fijan, perdón, es muy complicado y es muy quisquilloso. Entonces, lo recomendable es que tengan las evaluaciones, o al menos así la maneja la neuropsicología. Cuando se presenta un paciente, primero hay que evaluar el aspecto anatómico. ¿Sí? Para que funcione algo, pues hay que tener el organismo, hay que tener la función, el órgano, vaya. Para que funcione nuestra sangre y pueda correr por todo el cuerpo, ocupamos un corazón. Por lo tanto, hay que revisar primero que exista un corazón y que esté completito y que esté funcionando, ¿va? Número 2, la fisiología. Hay que revisar cómo están los componentes hormonales, o sea, si sus hormonas están correctamente, pensando que, por ejemplo, un adulto mayor ya tiene problemas con las hormonas, ¿recuerdan? Ya se presentan deficiencias hormonales por la misma edad. Entonces hay que revisar el apartado fisiológico, cómo andan las hormonas, cómo andan los azúcares, cómo andan las plaquetas también de la sangre, o sea, revisar esas cuestiones con respecto a la fisiología. Y apartado número 3, ahora sí la psicología, hay que revisar cómo anda su apartado psicológico, ¿no? Cómo está la interacción, cómo está su motivación, cómo está su autorrealización, etcétera. Entonces ahí vamos analizando en estas etapas. Y lo curioso es que también el apartado lingüístico juega un papel muy importante. Entonces, por ejemplo, los neuropsicólogos, cuando tenemos un paciente, evaluamos en esa jerarquía: anatomía, fisiología, psicología, y nos vamos al aspecto lingüístico, ya que el lenguaje de las personas nos puede decir muchísimo y este interactúa en el resto de las características. Es decir, con lenguaje tú puedes modular psicología, con lenguaje tú puedes modular fisiología y con lenguaje tú puedes modular inclusive la misma anatomía, ¿no? Puedes crear características anatómicas. Claro que es lo más complicado, pero sí puede ocurrir. Entonces, que yo te pueda decir que existe un criterio así bien propio, bien identificado para poder ver cuando es un desgaste natural o normativo versus un desgaste ya tipo de trastorno, es muy complicado, es muy complejo. Y esto porque estamos tratando con características mentales, procesos mentales, ¿no? Entonces ahí entran muchísimas variables. Por lo tanto, para poder decirte yo que es quién ya tiene un trastorno versus solo un desgaste natural, necesitamos ver al paciente, necesitamos hacer la historia de vida, necesitamos ver cómo interactúa durante la entrevista y necesitamos apoyarnos con pruebas. Les digo, no solo psicológicas, sino también con pruebas, por ejemplo, el electro, los diseños computarizados también de los encefalogramas, cualquier cosa que nos dé datos de cómo está el estado de salud del paciente. Y con ello, ahora sí relacionarlo para lograr un diagnóstico, pues vaya, correcto, que sea así funcional, ¿no? Y no estar pensando que pueden tener, con todo el respeto al DSM-5, pero no porque presente 5 características de una lista, es que ya tiene una demencia, ¿no? Está complicado. Entonces, está más basado en ese alineamiento, es lo que les comento, ¿no? Para tener un criterio de cuándo sí y cuándo no. ¿Va? ¿Algo más? A mí me gustaría que nos hablara un poquito más sobre estas enfermedades y enfermedades mentales que se presentan en el adulto mayor,
ya que como mencionó usted al principio, no se suele hablar mucho sobre este tema y la sociedad no conoce mucho sobre esto, entonces sí me gustaría si nos pudiera hablar un poquito de ello, porque incluso se presentan desde antes, como usted ya mencionó. Hablar de los trastornos en esta edad, casi siempre vamos a terminar en hablar de las demencias. La demencia creo que es el mayoritario, es el más representativo en esta edad, pero hay muchas referencias que se pueden conectar en esta situación, debido a que demencias también hay muchos tipos de demencias, pero las consecuencias de estas son la variable, o sea, cada tipo de demencia tiene sus propios signos y síntomas para afectar a una persona. Está ligado a lo que acabamos de platicar en este momento, de que hay un deterioro normativo, y bueno, cuando empieza a haber un desgaste ya para recargar hacia un trastorno, ahí se presentan las situaciones que tenemos que analizar, donde se van a presentar las demencias, pero menciono, van a aparecer también las amnesias, van a aparecer trastornos ya inclusive de personalidad también, trastornos ligados a, por ejemplo, esquizofrenia, trastornos de personalidad múltiple, trastornos de límites desafiantes, o sea, toda esa listota que conocemos de trastornos de personalidad, aquí pueden aparecer también, pero quien les abre la puerta sería una demencia. El problema con la demencia es que técnicamente es un transportador o alguien que, imagínense, que abre la puerta para que entren más enfermedades mentales, ya que el desgaste, el deterioro cognitivo de la masa encefálica limita que se pueda defender de mejor manera una persona que tiene alguna deficiencia ya mental, ¿no? Entonces la demencia, hagan de cuenta que técnicamente abre la puerta y ahí empiezan las variables, pueden entrar bastantes trastornos. Si tenemos que armar una lista, sin duda alguna yo pongo primero la demencia. La demencia sería el número 1. Número 2, yo pongo sin lugar a dudas trastornos de personalidad. Ahí entra ya el problema. ¿Cuáles? Pues que sí entrarían muchísimos. El límite desafiante es muy recurrente en las personas adultas. Trastornos de personalidad múltiple también es frecuente que ocurran. Trastorno de personalidad tipo esquizofrenia sí ocurren, pero no es tan recurrente, pero sí llegan a ocurrir, claro. Entonces pondría primero demencia, segundo trastornos de personalidad y tercero pondría amnesias, sin lugar a duda. Ellas tres son los principales que están o que se presentan en un adulto mayor con respecto a circunstancias psicológicas. Entonces, hay que conocerlas y hay que identificar, ¿no? Lo que les digo, la demencia, por ejemplo, mucha gente dice que se le olvidan las cosas, ya tiene Alzheimer. Sí, es una demencia, pero esa característica es de la amnesia. Que se te olviden las cosas son características propias de la amnesia. Y bueno, eso la población no lo conocemos. Bueno, nosotros ya porque estamos en psicología, pero el resto de la población lo confunde todavía, ¿no? O confunde también el Alzheimer con el Parkinson. Sí, de repente se ha escuchado los términos que alguien mueve las manitas de forma involuntaria, es que tiene el Alzheimer. Bueno, no necesariamente, ¿no? A lo mejor es otro trastorno, a lo mejor es síndrome de Tourette, a lo mejor es Parkinson, a lo mejor solo es un nervio dañado del brazo, ¿no? No siquiera es un trastorno de carácter psicológico. Entonces es importante reconocer, identificar estos tres factores, estas tres enfermedades que son las prioritarias ya en la etapa final de un adulto mayor, y no hay otra fuente más funcional y más óptima que, vuelvo a insistir, la prevención. La demencia, la amnesia y los trastornos de personalidad que son adquiridos en la etapa adulta, es muy complicado trabajarlos, es muy complicado darles rehabilitación debido al desgaste que ya están presentando estas personas. Por lo tanto, la prevención es nuestra única defensa y la más importante para que no lleguen a estas etapas. No es que no ocurra, recuerden que el desgaste va a ocurrir,
va a presentar de alguna manera un deterioro, pero para que ese nivel de deterioro sea lo menos afectado, lo menos impactado, vaya, con respecto a las personas. Y es súper sencillo mantener un proceso de prevención, porque un adulto mayor solo tiene que tener actividad, solo tiene que tener una relación con familia, una interacción social, platicar, vaya. Un adulto mayor que empieza a tener un estilo de vida sedentario, ahí le está abriendo las puertas a que estas enfermedades que ya mencioné tengan mayor acceso. Contra un adulto que tiene una actividad continua, que va al mercado, que va y compra sus verduritas, que tiene su jardincito y lo está cuidando, que cocina, y etcétera, este tiene mayor prevención, mayor defensa, vaya si quieren decirlo así, para que esas enfermedades no aparezcan. Y si aparecen, tengan un impacto menor. Entonces es importante comentar a la sociedad que nuestros adultos mayores tienen que tener una continuidad, que de repente dicen, no, es que ya está grande, él ya trabajó toda la vida, déjalo descansar. Si él ya no quiere levantarse en todo el día del sillón y ver televisión, déjalo. Pues que vea la tele un ratito, pero que también se pare, ¿sí? Que camine un ratito. Pero para lograr que se pare, les digo, el apoyo familiar es indispensable, ¿no? No es lo mismo que le vayas y le digas, abuelito, párate a caminar, dijo el doctor que te paras a caminar. A llegar y abuelito, vente, vámonos a dar una vuelta al jardín, ¿no? Yo te acompaño. Ahí hay una interacción muy estrecha, les digo, con la situación familiar. Entonces sí es interesante esta parte para arraigarla y para extenderla con la población y entender, les digo, cómo podemos prevenir, ya que es la mejor defensa, no existe más. Va. Muy bien. Yo iba a preguntar alguna recomendación que nos daba, pero ahorita con lo que acaba de mencionar, pues creo que se contesta sola la pregunta con relación a todo lo que nos menciona de prevención, de cómo podemos no solamente mencionarle a nuestros abuelitos o los que nos rodean, de decir, ¿sabes qué? El doctor dice que hagas esto, a decir, ¿sabes qué? Vamos, te acompaño y nos involucramos con ellos. Y de esa forma creo que pues, existe una motivación pues mayor para ellos también, porque no están solos, hay alguien que está ahí involucrándose, ¿verdad? Así que, pues a mí, ahí se contestó la pregunta que yo tenía. Gracias. Ok. Sí, muchísimas gracias, profesor. Creo que de nuestra parte sería todo. Ok. Muy bien.